hemos llegado hoy aquí a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a conocer un poco más de Él. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Con qué expectativas? ¿Con qué perspectivas? Yo quiero invitarlos a que estemos leyendo en la Biblia y pensemos un poco cómo algunos se acercaban a Jesús y qué Jesús contestaba frente a eso. Y luego también pasaremos un poco por el Antiguo Testamento, por algunas manifestaciones de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios muestra su grandeza y su plan más allá de lo que nosotros podemos pensar, más allá de lo que nosotros queremos ver en las cosas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Jesús estaba allí compartiendo su mensaje y entonces los fariseos y los saduceos, es muy interesante porque estamos hablando de dos grupos religiosos, dos grupos que hoy podríamos decir que eran teólogos, pero que estaban enfrentados, pero parece que se han puesto de acuerdo para acercarse a Jesús, para ponerle a prueba. Dice que se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Dos grupos que se supone que conocen la palabra, dos grupos que se supone que son capaces de entender el mensaje que se está dando y contrastarlo con el mensaje que conocen. Dos grupos responsables de llevar al pueblo por el camino del Señor. Y estos dos grupos son capaces de ponerse de acuerdo para poner a prueba a Jesús. Tenían muchísimos desacuerdos en la manera en la que interpretaban las cosas. Los saduceos eran mucho más existencialistas, encajarían mucho más en el pensamiento moderno, y al punto que ellos consideraban que una vez que uno se muere no resucita, que ya la vida es esta que tenemos, y el seguimiento de Dios tiene que ver con algo que experimentamos y que vivimos aquí y que luego no tiene sentido. Los fariseos eran mucho más parecidos a los fundamentalismos evangélicos que conocemos hoy. Y algunos fundamentalismos católicos también. Eran gente que conocía muy bien la palabra, que sabía muchísimo de teología, que sabía muchísimo del texto, se lo sabían muy muy bien, pero no veían más allá de los puntos y de las comas que tenían delante. No eran capaces de ver más allá del mensaje que Dios tenía de redención. Simplemente su función era repetir el texto y mantener a la población controlada, mantener a la población sujeta a rituales. Y estos dos, que tienen una perspectiva totalmente distinta de la vida y de Dios, se ponen de acuerdo para poner a prueba a Jesús. Le piden que les muestre una señal del cielo. Y es interesante lo que Jesús dice. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Es interesante el ejemplo que él busca aquí, que ante una misma manifestación, ante una misma imagen, según el momento del día, el punto cardinal donde uno lo vea venir, uno interpreta que el tiempo se va a comportar de maneras distintas. Entonces, la imagen, la foto es la misma. Pero viendo la misma foto pueden entender que esto va a ir bien o que va a ir mal. Los seres humanos hemos ido desarrollando, con nuestro conocimiento de la naturaleza, con nuestro conocimiento de la ciencia, una capacidad de ver fotografías y viendo la misma fotografía, ya saber si esto va a ir bien o va a ir mal, si va a ir a mejor o a peor, si tengo que hacer algo o dejar de hacer algo. Se supone que conocemos muchísimo. Jesús, 2000 años atrás, cuando conocíamos mucho menos, les dice: ustedes son capaces de entender lo que les rodea, pero no pueden discernir las señales de los tiempos.
Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Jesús sabía que no venían porque les interesara ver una señal, no venían porque les interesara ver el mensaje, solo les interesaba poner a prueba, solo les interesaba molestar a quien estaba compartiendo la palabra, a quien estaba trayendo el reino, a quien estaba compartiendo que el reino de Dios estaba aquí, a quien estaba dando libertad a los ciegos, a los cautivos, vista a los ciegos, a quien estaba predicando el año agradable del Señor. Su preocupación no era el mensaje, no era la señal, sino la crítica por sí misma. Y frente a ellos, Jesús no pierde el tiempo. Quiero que pensemos esto, ahora que vamos a seguir leyendo la Biblia, y que lo pensemos cada día cuando leemos la palabra. Quiero que pensemos esto cuando estamos leyendo los devocionales, leyendo los mensajes que nos comparte el pastor a través del grupo, leyendo esta reflexión, buscando esta reflexión del obrar del Espíritu, y que nos cuestionemos a nosotros mismos si lo que queremos es una manifestación de tipo mágica o si estamos dispuestos a dejarnos usar por el Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. En una época, Jueces 7, una época oscura de la historia de Israel, una época desordenada de la historia de Israel, una época donde ni había texto escrito, porque la verdad es que los textos recién se habían quedado algunas fuentes y la gente no tenía acceso a ellos. Una época donde no había líderes, los grandes líderes habían muerto. Moisés había muerto antes de cruzar el Jordán, Josué los había acompañado a cruzar, habían conquistado la tierra y luego le había dicho: ustedes hagan lo que quieran, hagan lo que se les antoje, pero mi casa y yo vamos a seguir a Dios. Porque él ya veía la conducta y las actitudes anárquicas de este pueblo. Y esto se repitió uno tras otro. Hubo una etapa anárquica, una etapa de alejarse de Dios, entonces el pueblo empieza a sufrir, entonces el pueblo se acuerda de Dios, le dice: Dios, líbranos, y entonces aparece un héroe, que es un líder, y que es alguien elegido por Dios, los siguen, los libra, y al poco tiempo de librarlos, otra vez se vuelven a olvidar de Dios, y esto fue un ciclo que el pueblo de Israel vivió hasta que llega David, no hasta que llega Saúl, porque Saúl en cierta forma es un intermedio. Saúl no fue ni un rey ni un juez. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento tiene que ver con un príncipe. La monarquía en Israel recién inicia con David como una genealogía. El pueblo siempre busca de Dios cuando está angustiado, o critica a Dios cuando le molesta su manera de interpretarlo. El pueblo busca una señal. Y es interesante porque en la historia de Gedeón mismo le puso una señal a Dios. Le pidió y le dijo: mira, te dejo aquí un vellón de lana, que todo lo demás esté mojado y el vellón esté seco, para que yo esté convencido de que vos estás hablándome. Al día siguiente va: pues sí, se ha cumplido, pero igual y lo dije mal. A lo mejor lo dije mal. Ahora, para mañana que sea al revés. El vellón mojado y todo lo demás seco. O sea, yo quiero estar convencido de que vos me hablás. Si hay alguien que le pedía señales a Dios, era Gedeón. Y hay momentos y hay oportunidades y hay situaciones en la vida en las que sí tiene sentido pedirle alguna señal particular al Señor para
confiar, para estar tranquilos. Pero hay momentos en los que la señal que le podemos pedir es con trampa, que era lo que decía Jesús. Si le pedimos a Dios una señal, muéstranos qué tenemos que hacer. Pasan dos cosas. Una, tenemos que obedecer cuando la señal se cumpla. Dos, no tiene sentido pedirle una señal si no estamos dispuestos a cambiar. Vamos a leer en Jueces 7. Ya Gedeón es un líder del pueblo. Ya entendió que debe serlo. Dice, entonces se levantó temprano Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él. Y acamparon junto a la fuente de Jarod. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Es interesante. Los aliados que tienes son demasiados. Los recursos que tienes te están sobrando. Tenés de más. Así yo no actúo. Si vas a ir a la batalla así, así yo no voy. Te sobra. Y cuando te sobra, no se nota que Dios está ahí. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Eran unos cuantos, un ejército grande. 32.000 soldados, probablemente de a pie, probablemente sin arcos, o sea, la mayoría tendrían palos y elementos de labranza como armas, algunos espadas, pero eran 32.000 personas. En los grupos, y ahí es donde a veces hay algunos errores con la valoración de los números en el Antiguo Testamento, porque se agrupaban en escuadrones de a 1.000, que era Elef, entonces un escuadrón eran 1.000, pero Elef también podría ser un escuadrón aunque no fueran 1.000. Pero podía haber 32 grupos de 1.000 soldados cada uno. Se podía planificar, se podía organizar, se los podía distribuir. Ellos tenían la montaña, desde la montaña podían elegir las zonas. Se podía planear un buen combate. Los enemigos tenían carros, tenían caballos, tenían camellos, pero estaban en el llano y ellos estaban en la montaña. Con esa cantidad de gente podía ser un buen combate donde tenían muchas oportunidades de ganar. Y Dios dice, así no. Entonces Gedeón les da la oportunidad y dice, bueno, el que no se anime, el que esté con miedo, el que vino porque el padre lo mandó para que mostrara honor a su familia, el que vino porque los vecinos lo miraban mal y no podían ser menos y se sumó, que se vuelva a casa. El que está preocupado porque si se muere la familia no va a tener quien lo alimente, que se vuelva a casa. Cada uno a su casa, a su tierra. El que esté con miedo, que no quede. Y se fueron 2/3. Uno dice, wow, perdiste 2/3 de tu ejército. Y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua,
Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado al que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a otro lado a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, es decir, que se llevaban el agua a la cara, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Si leen textos de interpretación de esta porción de la Biblia, si leen estudios bíblicos, si escuchan algunos otros mensajes inspirados en este texto, algunos hermanos hasta le dan una fuerte interpretación a esto, porque claro, unos estaban arrodillados, no estaban preocupados porque iban a ir a... Se han hecho varias interpretaciones, no viene al caso. La verdad es que no vienen al caso esas interpretaciones. Dios lo que quería era hacer una selección, elegir un grupo. Y bueno, hubo un criterio. En este caso el criterio tenía que ver con, bueno, este toma el agua con la mano y este otro se arrodilla. Ya está. Ahí separamos. En nuestra vida muchas veces experimentamos, pasamos por instancias en la vida donde nos toca ser seleccionados. Para un grupo o para otro. Y aquí no dice que unos sean buenos y otros sean malos. Tampoco dice que unos sean valientes y los otros no. Todos los que están siendo seleccionados, todos son valientes. Todos los que están ahí son válidos como soldados. Pero Dios quiere hacer algo de una manera particular. Y son seleccionados, separados. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en sus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo. O sea, 9.700 se fueron, pero los 300 se quedaron con todos los recursos. Y sus trompetas. Uno podría haber dicho, podrían haber dejado las espadas. Resulta que había pocas, entonces podían haber dejado las lanzas y los escudos, que también probablemente hubiera pocos. Probablemente también quedó todo eso, pero aquí lo importante es que dejaron las trompetas. Un instrumento musical. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba ahí abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Ok, tenía 32.000 soldados ayer. A la tarde tenía 10.000. Ahora a la noche tengo 300 y me decís que ataque. No entiendo. Y es interesante lo que le dice, porque Dios conocía el espíritu inquisidor, dubitativo, cuestionador de Gedeón. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado, Fura, y oirás lo que dicen. Ve y escucha por ti mismo lo que esos que están ahí abajo piensan de ti. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento,
y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. No dice el número, dice que eran muchísimos. Y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Y decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián. Tengamos en cuenta que Madián lo que hacía era venir. Los israelitas sembraban en la base del valle. Cuando llegaba la época de la cosecha, venía Madián y tomaba todos los frutos de esa cosecha. Los israelitas se replegaban a las montañas, sobrevivían y después iban otra vez. Entonces su trabajo, su existencia, iba de sembrar para que los otros comieran lo que ellos habían sembrado. Dice que un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. La batalla ya estaba ganada. El ejército todavía estaba ahí. La batalla ya estaba ganada. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió a los 300 hombres en 3 compañías, puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento. Al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Un reino dividido no puede prosperar. Cuando a Jesús le dicen, tú echas a los demonios en nombre del diablo, entonces le dice, pues será que el diablo tiene el reino dividido. Un reino dividido no puede prosperar. Un ejército de ladrones, donde ninguno confía en el otro, no puede vencer. Un centinela que piensa que tiene la batalla perdida, cuando dé la voz de alarma no va a decir a las armas, sino huyamos.
Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, en medio de la huida, y esto ha pasado muchas veces. Cuando hay grandes catástrofes, una de las cosas claves es detener a la gente. Es necesario detenerla de manera que se muevan gradualmente. Si no hacen eso, se van a matar unos a otros. Se van a pisotear. Y pisoteándose se van a matar unos a otros. La desesperación es tremenda. Los casos de incendios, de derrumbamientos de edificios, generalmente hay una gran cantidad de muertos, si no la mayoría, que son causados unos por otros. Los han matado otras personas en su desesperación. Unos a otros se fueron matando en su desesperación en medio de la catástrofe. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Cerera, hasta la orilla de Abel-Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. El ejército que había vuelto a casa vio que la gente iba huyendo. No necesitaron órdenes, simplemente empezaron a atacar. Ya no estaban concentrados en la montaña, estaban repartidos por todo el territorio, los 32.000 repartidos en el territorio, y cada uno yendo al territorio que cada uno conocía, que era su propia casa. Entonces empieza a tener sentido. Al final de cuentas, los 32 estos, los 32.000 estos que se habían vuelto a casa, sí tuvieron un papel, pero no tenían que estar ahí, tenían que estar en sus casas para estar listos para dar la respuesta necesaria a esa catástrofe. Y los hombres de Israel se reunieron en Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas, y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: descended contra Madián y tomad antes que ellos los vados, hasta Betbara y el Jordán. Mientras ellos huyen, ahora conquistemos, no solo los echamos de nuestra tierra, ellos no pueden defender su propia tierra porque están huyendo de nuestro. Ahora tomemos su tierra. Ahora tomemos su territorio. Y capturaron a los dos jefes de Madián, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeb en el lagar de Zeb, cuando perseguían a Madián, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeb del otro lado del Jordán. Empezamos leyendo cómo interpretamos lo que Jesús nos dice, cómo interpretamos las señales que Dios nos da y cómo actuamos en consecuencia. Hoy algunas personas, en su desesperación, han dado malos consejos al pueblo de Dios en medio de la catástrofe que vivimos. Y muchas personas han causado la muerte de muchas otras más personas. Todavía hoy el Señor sigue eligiendo personas, grupos pequeños, específicos, que no tienen nada de particular para hacer su voluntad. Todavía hoy el Señor nos está llamando para mostrar su luz. Lo único que hicieron estas 300 personas fue tocar trompetas y mostrar luz en medio de la noche. Fue lo único que hicieron. Tocar sus trompetas, gritar y mostrar su luz. El Espíritu empieza a manifestarse cuando como iglesia empezamos a romper nuestros cántaros
y a mostrar la luz que llevamos. No viene aquí al caso ninguna estrategia a planear. No viene aquí al caso ninguna planificación de cómo vamos a conquistar el mundo, como muchas veces hemos cometido un gran error de pensar y de plantear nuestro seguimiento de Jesús de esa manera. Dios nos llama a vivir su reino. Jesús nos invita a decir que el reino de Dios está aquí. Ese reino que está aquí, esa luz que llevamos, nos toca mostrarla. Dios nos eligió porque se le antojó. Hay gente mejor que nosotros que no han sido elegidos en ese aspecto. Hay otros iguales de valientes que no fueron elegidos como esos soldados. Pero Dios elige personas porque se le antoja mostrar su luz a través de nosotros. Como cántaros que se rompen y dejan ver la luz que hay en su interior. Quiero que en este tiempo, como pensemos en dejar que el Espíritu obre, dejemos de pensar en algo mágico. Dejemos de pensar en torcerle la muñeca a Dios. Dejemos de pensar en que Dios muestre lo que nosotros queremos mostrar, para simplemente seguirlo y hacer lo que Él nos dice. Y cuando su luz se vea, la batalla está ganada. Cuando su luz se ve, la catástrofe se resuelve. Simplemente dejemos de criticar, de cuestionar, de confrontar por el gusto y placer de cuestionar, de confrontar y de criticar, que no es dejar de pensar, sino seguir a Jesús. Romper nuestros cántaros y mostrar su luz. Todo lo demás lo hace Él. Dejemos de planear nosotros cómo hacer la obra de Dios. Dejemos de contar con el ejército que tenemos. Dejemos de contar con las provisiones que tenemos. Dejemos de contar con los recursos que tenemos. Dejemos de contar con los templos que tenemos. Escuchemos lo que dicen afuera y démonos cuenta que la batalla está ganada. Y una vez más, rompamos nuestro cántaro para que se vea la luz. No nos gastemos en intentar entender alguna señal del cielo o a intentar darle explicaciones a una catástrofe que nos toca vivir. Sigamos, confiemos que el Señor está en control. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por hacernos unos de tus 300. Gracias, Señor, por obrar. Señor, enséñanos a mostrar tu luz. Ayúdanos a confiar, a descansar en que la batalla ya está ganada, que la catástrofe ya termina. Ayúdanos a ver la luz al amanecer, ver tu luz. Ayúdanos a mostrar tu luz para que tu victoria se produzca, Señor. Solo déjanos ser parte. Gracias por ello. Ayúdanos a ser parte de esa manera. Confiamos en ti.
Amén, Señor.